Buenas tardes, quería darle la bienvenida a la sexta clase del curso de Prevención y Control de Infecciones, donde hablaremos sobre la prevención de infección de sitio quirúrgico o de herida operatoria. Los objetivos de esta clase son conocer la definición y epidemiología de la infección de sitio quirúrgico, identificar y clasificar factores de riesgo, conocer la patogenia, comprender las medidas de prevención para la infección de sitio quirúrgico y conocer la normativa ministerial vigente, describiendo los criterios ministeriales para poder declarar una infección de sitio quirúrgico. La infección de sitio quirúrgico o de herida operatoria es aquella infección que ocurre dentro de los primeros 30 días de realizado un procedimiento quirúrgico y que puede comprometer la piel y sus tejidos más profundos, siempre relacionados con el sitio de incisión. Estas son causadas por bacterias que entran a través de incisiones hechas durante la cirugía y amenazan la vida de millones de pacientes cada año, contribuyendo a la propagación de la resistencia a los antibióticos. La infección de sitio quirúrgico puede ocurrir en el 2.5% de los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica y el 60% de estas infecciones pueden prevenirse con medidas basadas en evidencia. En Europa, la infección de sitio quirúrgico representa un impacto muy grande, ya que son la segunda infección hospitalaria más frecuente. Incrementan en casi una semana la estancia hospitalaria del paciente afectado. Van a triplicar el costo del tratamiento y tienen un impacto económico que podría acercarse a los 20.000 millones de euros. Los pacientes tienen entre 2 a 11 veces mayor riesgo de fallecer, comparados con pacientes operados sin infección de sitio quirúrgico, y tiene una mortalidad atribuible de un 77%. Acá podemos ver algunos datos de Chile, donde vemos que el informe epidemiológico de IAS del año 2019 muestra que se notificaron 844 infecciones de herida operatoria en la vigilancia de aproximadamente 122.000 cirugías en pacientes adultos. El año 2020 se notificaron solo 595 infecciones de herida operatoria, pero esto se debe también a una baja en las cirugías por la pandemia del COVID-19. El año 2020 solo se vigilaron aproximadamente 74.000 cirugías en adultos. De estas 595 infecciones de herida operatoria, solo 159 se pudo identificar o aislar un germen, donde tenemos que el agente más frecuente fue el Staphylococcus aureus, seguido por la Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli, el Enterococcus fecalis y la Klebsiella pneumoniae. De estas 595 infecciones, el 70% corresponden a infecciones de herida operatoria de cirugía por cesárea, seguido por prótesis de cadera, por colecistectomía por videolaparoscopía y después por infecciones en cirugías del tumor nervioso central, colecistectomía por laparotomía y hernia inguinal. La CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, clasifican la infección de sitio quirúrgico en plano superficial, las cuales van a infectar o pueden infectar la piel y el tejido subcutáneo. También vamos a tener la infección de sitio quirúrgico profunda, la cual van a afectar la fascie y el músculo. Y por último, vamos a tener la infección de sitio quirúrgico con compromiso de órgano o de cavidad. Este es un fenómeno multifactorial. Vamos a tener factores del huésped, del procedimiento, del ambiente, de los insumos y el incumplimiento de la normativa. Acá podemos ver la clasificación de los tipos de heridas.
vamos a tener en primer lugar una herida limpia, que se van a caracterizar porque son cirugías sin infecciones o sin inflamación. No hay apertura del tracto respiratorio, gastrointestinal o urinario, y su cierre es primario. Solamente el 1 al 5% de estas cirugías pueden tener una infección. En segundo lugar, vamos a tener cirugías o heridas limpias contaminadas, las cuales van a ser con cirugías que tienen apertura del tracto respiratorio, gastrointestinal o urinario. Acá el porcentaje de infección alcanza el 9.5%. También tenemos las cirugías contaminadas, las heridas, contaminadas, las cuales van a corresponder a cirugías con importante violación de la asepsia y antisepsia y gran contaminación del tracto digestivo. Pueden tener contacto con la orina o con bilis infectada. Y también vamos a incluir las heridas traumáticas recientes. Aproximadamente el 13% de estas cirugías se pueden infectar. Y por último, vamos a tener una herida sucia, la cual va a corresponder a heridas traumáticas no recientes que van a tener desvitalización tisular importante. Y también cirugías que tienen criterios clínicos de infección o perforación de vísceras. Estas también alcanzan casi el 30% de riesgo de infección. Como ya nombramos, la infección de sitio quirúrgico es multifactorial y vamos a tener factores de riesgo del huésped, del ambiente, de la atención de salud y también propios del procedimiento quirúrgico. Vamos a ver los factores de riesgo intrínsecos del paciente, los cuales no son modificables. Acá vamos a tener edades extremas, ya sea en pacientes neonatos o pacientes con adultos mayores con edades extremas, pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, desnutrición, inmunosupresión, pacientes con clasificación ASA mayor a 2, que estén colonizados por microorganismos o que tengan una infección remota existente al momento de la cirugía. Y por otra parte, vamos a tener factores extrínsecos que van a estar relacionados con el sitio quirúrgico, en los cuales nosotros podemos trabajar, por lo tanto son modificables y los más importantes. Acá vamos a tener una incorrecta preparación operatoria, una falla en la antisepsia de la piel, una falla en la profilaxis antibiótica, que el paciente mantenga hipotermia durante la cirugía, que el tiempo operatorio sea prolongado, o sea, mayor a 2 horas. Va a depender también del grado de lesión de los tejidos y la introducción de materiales extraños al sitio quirúrgico. La aparición de una infección de sitio quirúrgico es el resultado de la interacción entre gérmenes patógenos existentes y el huésped. La contaminación de la herida quirúrgica es precursor necesario para la aparición de infección, dependiendo esta de la respuesta del huésped. Acá vamos a tener que la concentración microbiana y la virulencia, más el daño tisular, más los cuerpos extraños, más la resistencia bacteriana, nos van a dar el riesgo de infección de sitio quirúrgico, que también puede estar dado por la inmunidad local y general del paciente, más los antibióticos preoperatorios. Sumado a esto, vamos a tener las pérdidas de sangre y el control de temperatura, glicemia y oxígeno durante la cirugía. La contaminación del sitio quirúrgico puede darse por inoculación directa, por una contaminación ambiental o aérea y por diseminación hematógena. Acá debemos en el preoperatorio identificar siempre los factores de riesgo y que el paciente tenga una buena preparación preoperatoria. En el intraoperatorio siempre se debe mantener la asepsia y antisepsia y monitoreo y control ambiental. Y por último, en el posoperatorio se debe tener un correcto manejo y cuidado de la herida operatoria.
Ahora vamos a revisar medidas de prevención de infección del sitio quirúrgico. En el preoperatorio, siempre debemos informar al paciente sobre el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Se debe incentivar a que deje de consumir tabaco al menos 30 días antes de la cirugía. Se debe acortar su estadía preoperatoria y suspender corticoides o inmunosupresores si es posible. Se debe postergar la cirugía electiva hasta obtener un estado nutricional adecuado. Eliminar todo foco infeccioso previo a la cirugía. El baño preoperatorio de preferencia debe ser con jabón antiséptico o con agua y jabón común. Siempre se debe remover el vello, pero no rasurar, y se debe favorecer la normotermia durante la cirugía. En el intraoperatorio, se debe remover la suciedad visible del sitio de incisión previo a la aplicación del antiséptico, y este debe realizarse correctamente, el uso del antiséptico. Se debe aplicar mediante círculos concéntricos desde el sitio de incisión hacia la periferia y procurar que la cobertura del antiséptico sea el adecuado, esperando siempre los tiempos de secado para cada antiséptico. También se debe realizar una selección adecuada de la antibioprofilaxis. Esta se debe administrar entre 30 a 60 minutos previo a la incisión de la piel, y la dosis del antibiótico va a depender del peso del paciente y se debe repetir cada 4 horas según la duración de la cirugía. No se debe extender la administración de esta profilaxis luego del cierre de la incisión, es decir, posoperatorio. El personal debe tener condiciones óptimas. Se debe excluir al personal con infecciones activas, quienes no tengan un vestuario adecuado, y se debe siempre procurar por la antisepsia de las manos, de los antebrazos, el uso de mascarilla, gorro y el vestuario estéril. También se debe realizar siempre el checklist o pausa de seguridad, mantener en todo momento una técnica aséptica o estéril, un manejo adecuado y delicado de los tejidos y de la hemostasia del paciente, y siempre optimizar la hemodinamia para prevenir la hipotermia, una oxigenación adecuada, para prevenir también excesivas pérdidas de sangre y mantener una normoglicemia durante la cirugía. Se debe procurar no extender el tiempo quirúrgico y restringir el tránsito de personas dentro del pabellón. Esto incluye que se deben mantener las puertas cerradas de todos los pabellones. En el posoperatorio, si el paciente queda con drenaje, este drenaje debe ser cerrado y retirarse lo antes posible. Siempre se debe proteger con apósito estéril el sitio quirúrgico. Para las curaciones o cambio de apósitos se debe realizar con técnica aséptica y se debe educar al paciente y a la familia sobre el manejo de la herida y los signos de alerta de infección de herida operatoria. Además, se debe realizar vigilancia epidemiológica activa de prevención de infección de sitio quirúrgico por parte de los programas de control de infecciones. Quiero darles a conocer la norma ministerial. Esta es la norma técnica 190 que habla sobre la prevención de infección de herida operatoria. Se compone de 14 artículos, aclara algunas definiciones y también designa responsabilidades, otorgando directrices sobre el manejo y la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, acá vamos a tener los criterios para poder clasificar o poder declarar una infección de herida operatoria. Acá vamos a incluir infecciones superficiales y profundas, y no va a incluir infecciones de prótesis si no hay infección de planos superficiales o profundos de la piel.
Se requiere un antecedente de cirugía entre 1 a 30 días calendario previo al inicio de los signos o síntomas que vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a tener el primer criterio, que es que el paciente presente pus desde el sitio de la incisión quirúrgica, incluido el sitio de la salida de drenaje por contraabertura, con o sin cultivos positivos. La observación de pus puede ser por drenaje espontáneo o por apertura de la herida operatoria por parte del equipo de salud. Por lo tanto, es muy importante en los registros cuando nosotros describamos una infección de herida operatoria o realizamos una curación que tenga presencia de exudado purulento, nosotros debemos dejarlo por escrito en la ficha clínica del paciente. Y en segundo lugar, vamos a tener que el paciente debe presentar al menos 4 de los siguientes 6 elementos, entre los cuales tenemos fiebre igual o mayor a 38 grados Celsius no atribuible a otra causa, sensibilidad o dolor en la zona de incisión quirúrgica, aumento de volumen localizado en la zona de la incisión quirúrgica, eritema o calor en la zona de la incisión quirúrgica, o que la incisión es deliberadamente abierta por un integrante del equipo de salud, con presencia de exudado que, aunque no tenga aspecto de pus, se va a describir como turbio, serohemático o seropurulento. Y, en último lugar, el elemento 6 es el aislamiento de un microorganismo en cultivo obtenido con técnica aséptica de la incisión o el tejido subcutáneo. Por lo tanto, vemos la importancia de los registros para poder declarar una infección de herida operatoria por parte de los programas de control de infecciones. La vigilancia epidemiológica es la que se realiza con la intención de identificar infecciones del sitio quirúrgico de la herida operatoria con o sin compromiso de planos profundos, como veíamos en la definición anterior. Esta vigilancia se va a caracterizar porque la exposición es única, a diferencia de la vigilancia de dispositivos invasivos permanentes como el catéter venoso central o el catéter urinario permanente. Las cirugías que son obligatorias de vigilar por parte del MinSal son la cirugía de prótesis de cadera, la cirugía de hernia inguinal en adulto, la colecistectomía por laparotomía o por laparoscopía y las cesáreas con o sin trabajo de parto. Estas son las cirugías que nosotros vigilamos obligatoriamente acá en la clínica. Y también a nivel ministerial se vigilan las cirugías de tumor del sistema nervioso central, las cirugías de bypass coronario y las cirugías de catarata con o sin implante. Que estas prestaciones nosotros no lo damos dentro de la clínica, por lo tanto no se vigilan. En resumen, podemos decir que la infección del sitio quirúrgico es aquella infección que se produce dentro de los 30 días realizado el procedimiento y es causado por las bacterias que ingresan a través de las incisiones realizadas durante la cirugía. Aproximadamente el 2.5% de los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica pueden desarrollar una infección de sitio quirúrgico y el 60% de estas infecciones pueden prevenirse con medidas basadas en la evidencia. Vamos a tener factores intrínsecos que van a estar relacionados con el paciente y factores extrínsecos que se van a relacionar con el ambiente, la atención de salud y el procedimiento quirúrgico, que pueden influir en la presentación de la infección del sitio quirúrgico. Además, como vimos, existen numerosas medidas de prevención de infección, según la evidencia, entre las que destacan mantener la antisepsia, una adecuada preparación de la piel y el uso de antibioprofilaxis. Y como revisamos, existen normativas vigentes que apuntan a otorgar directrices ministeriales en relación a la prevención de infecciones del sitio quirúrgico y optimizar el sistema de vigilancia en los programas de control de infección.